resultado del fin de pasado para nuestras féminas. Mientras Laura Aparicio vencía en el Jarama y Coral Barroso hacía sexta scratch en el Rally Son Serrano de Rioja, subiendo al podio final del Campeonato Riojano de Copis, Laura Bonillo rompía motor en la segunda manga de la subida al Garbi Valenciano. Laura Aparicio, por segundo año consecutivo, representará a las pilotos españolas en la disciplina de slalom dentro de los terceros FIA Motor Games 2024 y quiso compartirlo con todos nosotros. Hola a todos los amigos de Aragón Racing. Bueno, como sabéis, he sido seleccionada para volver a participar en los FIA Motorsport Games del próximo año 2024, que serán en Valencia, en casa, en España. Y estoy muy contenta porque la verdad que ha sido una selección muy complicada y al final pues conseguí ganar esa selección final en el Jarama. O sea que muy emocionada, con muchas ganas de prepararlo bien hasta octubre. Y vamos, tengo un compañero de lujo, Adrián Agote, desde aquí también le doy la enhorabuena, porque estoy segura de que vamos a hacer un equipazo y vamos a por todas. Y vamos, que vamos con 1000 ganas y hacerlo lo mejor posible para representar a nuestro país, que es España. Así que nada, muchas gracias por el apoyo y que os esperamos en Valencia. Adiós. En el mismo certamen, nuestra Patti Alfonso no consiguió plaza, ya que no terminó de hacerse con un coche que no es el suyo habitual, pero demostró sus buenas manos. Por su parte, Coral, aún no pudiendo subirse al segundo cajón final del Campeonato Riojano de Copis, nos contaba su satisfacción por las temporadas realizadas en Aragón y en Rioja. Pues haber clasificado en 2 campeonatos de 2 comunidades completamente diferentes, la verdad que para mí es todo un orgullo. Volvemos desde 2019, si mal no recuerdo, a ser campeones de Aragón, de tierra, y aún más hacerlo con Pablo Fortuño, que para mí desde que empecé los rallies pues bueno, era un ídolo. Y haberme quedado tercera clasificada en el campeonato riojano para ser la primera vez, la verdad que muy contenta. Entonces, pero bueno, he acabado la temporada subiéndome al BMW, al M3 de Álvaro Moral, y luego en esta última carrera, que la tuvimos la semana pasada, con Xavier Aguirre y su Clio Sport, pues la verdad que también hicimos una muy buena dupla, contentos, mirando ya también objetivos para 2024, y la verdad que un placer. Ojalá que volvamos a repetir pues todos estos logros y el poder seguir corriendo, que al final es lo que nos hace feliz. Campeona de Aragón y tercera en Rioja, la sitúan muy arriba en el ranking de Copis actualmente. Laura Bonillo fue la otra cara de la moneda aragonesa al romper el motor de su Honda Civic Type R en la segunda manga de la subida al Garbi, mientras en la primera había hecho un segundo puesto general entre las féminas. En el mismo certamen, su hermano Luis clasificó finalmente tercero en clase 3 con el Lancer Evo 9. Esta semana, en entrevistas, podremos conocer a la directora del Rally Son Serrano de este finde, a la par que es presidenta del Rioja Alta Racing Club, Andrea Benito, que nos detallaba, entre otras muchas cosas, la difícil labor de los directores de carrera y el por qué hay tan pocos y pocas. Nada más. Un abrazo y una muy feliz Nochebuena con toda vuestra gente. Nos vemos el jueves. Adiós.